Abre tu Biblia, por favor, en Jueces, capítulo 5. Jueces, capítulo 5. El día de hoy tendremos un mensaje especial para las mamás, pero no es un mensaje exclusivo para las mamás. Eso es muy importante. Así que si tú no eres mamá, incluso si no eres mujer, también la Biblia tiene algo que enseñarnos a ti y a mí el día de hoy. Siempre que abrimos la Biblia, ¿verdad? Dios nos habla de alguna u otra manera. Así que, repito, es un mensaje especial para las mamás, pero no es exclusivo para mamás. Hoy vamos a estudiar a una mamá atípica, una mamá muy interesante del Antiguo Testamento. Juez, profetisa, estratega militar. Les presento y recibamos con un fuerte aplauso a Débora. No, esa no es Débora. Esa es Débora. Este es un grabado de un artista, Gustave Doré, que hace, arte, hizo mucha arte para las Biblias. Y esa es una representación de Débora, a quien vamos a estudiar el día de hoy en Jueces capítulo 5. Jueces capítulo 5 registra el canto de victoria de Débora tras guiar al pueblo de Israel a una batalla imposible de ganar. Y déjame explicarte un par de cosas sobre el contexto. Esa historia está en el libro de los Jueces, y el libro de los Jueces registra una de las eras más oscuras y caóticas en la historia de Israel. La Biblia dice que en esa época no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahora, esa expresión de que no había rey en Israel es una expresión que denota más bien la actitud del pueblo. Era un pueblo que estaba ignorando a su verdadero rey. Su rey era Dios. Dios los rescató de Egipto, los hizo su nación y Él era su rey, pero la nación vivía como si Dios no existiera. ¿Te suena similar a algún tiempo en eras recientes? Es exactamente lo que está sucediendo el día de hoy. Bueno, Dios levantó a Débora en ese momento. Y es muy importante que entiendas esto. No levantó a Débora por falta de hombres, como a veces se suele plantear esta historia, ¿no? Mira, los hombres viendo fútbol, haciendo carne asada y el mundo cayéndose a pedazos, ¿no? Y Débora se levanta. No. Dios no levantó a Débora por falta de hombres. Había hombres. Y Débora apreciaba y amaba el modelo de Dios para la autoridad dentro de su pueblo. No, Dios levantó a Débora porque ella tenía un corazón maternal hacia la nación. Y eso es algo muy interesante. A Débora no se le mencionan hijos biológicos y me parece muy significativo, ¿no? Que en toda la Biblia no hay una sola mención de hijos biológicos. Sin embargo, en su canto, en Jueces capítulo 5, en el verso 7, ella hace esta declaración: me levanté como madre en Israel. Y eso nos debe enseñar muchísimo. ¿Sabes? Débora no se levantó como una reina, no se levantó como guerrera, como emancipadora. No, se levantó, ¿no te encanta? Como madre en Israel. Una madre no biológica, por supuesto, pero sí una mujer que nutre, que guía y que ayuda a otros a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. ¿Estás de acuerdo que esa es la descripción de la misión de una mamá? Entregar su vida y guiar y nutrir para que otros cumplan el propósito de Dios. En muchos sentidos, ese es el corazón de Jesucristo también. Así como una madre da su vida para que otros cumplan su propósito dado por Dios, Cristo dio su vida para que tú y yo cumpliéramos nuestro propósito para el que fuimos creados. Así que, claro, no toda mujer ha sido llamada o ha recibido el privilegio de ser madre biológicamente, pero toda mujer está llamada a reflejar el corazón amoroso, tierno y cristiano de una madre. Así que, hay mucho para nosotros aquí. Vamos a enfocarnos simplemente en 4 aspectos del carácter de Débora que hicieron de ella una madre para la nación de Israel. Punto número 1. Débora se levantó como madre en Israel porque era una mujer de la palabra.
Ese es el primer punto. Y leemos desde el verso 1. Desde el verso 1 hasta el verso 5. Dice así: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo. Barak es este personaje, este hombre que guió a los ejércitos y reunió al ejército para la batalla bajo la inspiración y el consejo de Débora. Y los dos cantaron esta canción, me lo imagino tipo Pimpinela, ¿no? Los dos están cantando, pero en realidad el canto se le atribuye a Débora. La tradición nos dice que en realidad pues Débora fue la que cantó. Yo creo que aquel nomás decía sí, ajá, o algo así, no sé. Pero aquí está la canción de Débora y dice así: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Lo primero y más evidente es que esta es una canción, ¿verdad? Y me encanta esta relación que la Biblia hace entre estar llenos de la palabra de Dios y el canto. Por eso es que a este primer punto le pusimos que ella era una mujer de la palabra. De hecho, su canción está llena de conceptos y lenguaje bíblico. Esta es una mujer que al cantar hace evidente que su corazón está lleno de la verdad de la palabra de Dios. Conoce profundamente la historia de Israel, pero conoce profundamente a su Dios también. Débora está describiendo este prepararse para la batalla con un lenguaje muy similar al que se usó en el Éxodo. De hecho, usa frases que se escucharon por primera vez en labios de Moisés. Incluso la tradición judía compara a Débora con Moisés a esa altura, como una mujer que volvió a entregar la ley. De hecho, Débora, se nos dice en el capítulo 4, que gobernaba a Israel, lo cual debiera traducirse más bien como juzgaba a Israel. Esta era una mujer llena de palabra, llena de consejo y llena de alabanza. Y mamita, necesitas llenarte de la palabra de Dios para cumplir con tu propósito. En Colosenses capítulo 3, verso 16, ya ando inventando palabras y libros de la Biblia. Colosenses capítulo 3, verso 16, mira lo que dice la Biblia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No dice constantemente esté visitando su corazón, no, sino la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Y qué dice ahí? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Será que las mamitas necesitan más canciones en sus labios? Mamita, ¿no te gustaría descubrirte y sorprenderte porque cumples con las tareas, las responsabilidades y los llamados propios de una madre con alabanza en tus labios? ¿Cómo puede suceder esto? Solo si llenas tu corazón de la palabra. Llénate de la palabra. Mamita, no dependas de la sabiduría humana. Si dependes de sabiduría humana, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, se van a enfocar correctamente, pero en cosas superficiales nada más. Depende de la palabra de Dios. Llénate de su palabra. Un buen termómetro de si te estás llenando de su palabra es si estás constantemente proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Si te descubres cantando al Señor o descubres que como que se está acabando la alabanza en tus labios, ¿no? Si hay más quejas que gratitud, si hay más amargura que alabanza, necesitas llenarte de la palabra
de Dios. Y eso va para todos, ¿verdad? Eso aplica para todos, seas mamá o no. Regresando a Jueces, capítulo 5. Mira los versos 6 al 8. Dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Ella está mencionando otros jueces anteriores. Dice, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Está describiendo una época de mucha inseguridad. La gente dejaba de andar en las carreteras y se iba por caminos menos transitados o no conocidos para evitar el peligro. Verso 7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Es una pregunta retórica y la respuesta es no. En ese momento de la historia, los enemigos de la nación habían oprimido tanto a Israel que literalmente les habían confiscado todos los metales. Y solo podían conseguirse instrumentos para arar la tierra si los filisteos te los suministraban. Entonces, este era un momento en el que la nación estaba sin armas, literalmente incapacitados para enfrentar a sus enemigos y defender el lugar que Dios les había dado para que ellos lo disfrutaran. Y me encanta cómo Débora está diagnosticando el auténtico problema de la nación. Es una mujer de la palabra que conoce a Dios y que le alaba, pero es una mujer que conoce también la condición espiritual de sus hijos. Débora sabe que el problema de la nación no es un problema militar, no es un problema tecnológico, no es un problema económico, es un problema espiritual. ¿Lo viste ahí? En el verso, en el verso 7 dice... No, perdóname, en el verso 8, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Ella sabía que el problema de la nación era su idolatría. Ella tenía la capacidad de ver el problema, pero también, muy importante, ver la solución. Fíjate lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Versos 14 al 16. Dice así, Primera de Corintios 2, versos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia es muy clara con respecto a esto. Si quieres entender la verdad sobre el hombre y su más profunda necesidad, necesitas entenderlo espiritualmente. Los mayores problemas del hombre no se solucionan con dinero, no se solucionan con psicología, no se solucionan con superación en su entorno y mejor administración de recursos. El mayor problema del hombre es espiritual. El hombre insiste en adorar al Dios equivocado. El hombre insiste en adorarse a sí mismo. Y entonces la solución del hombre es reconciliarse con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mamá, si el evangelio no es tu arma de batalla para enfrentar las luchas en la crianza de tus hijos, vas a perder la batalla. Necesitas por eso, depender de la sabiduría de la palabra de Dios. Tantas veces de pronto tengo la oportunidad y he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas a lo largo de los años. Y ¿sabes? Algo que a mí me rompe el corazón es cuando veo papás que no entienden cuál es el problema con sus hijos. Ay, pues es que mi hijo es bien ojo alegre, ¿no? Ya embarazó a cuánta chava se topa, la embaraza, ¿no? Y ya le dije que siente cabeza, que se case.
Y yo, el problema de tu hijo no se va a solucionar casándose. ¿Y a qué mujer odias tanto que la vas a emparentar con tu hijo? Esa no es la solución, porque el problema no es que él sea promiscuo. El problema es que está perdido y necesita nacer de nuevo. Entonces me preocupa mucho cuando padres ven a sus hijos y los diagnostican con sabiduría humana y no a la luz de la palabra de Dios. Mamita, necesitas abrir tu Biblia. Necesitas agarrar las armas espirituales que Dios te ha dado para enfrentar ese campo de batalla que llamamos familia. A veces las familias y a veces la crianza es como un campo de batalla. Un poco, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántas mamás dicen, luché como soldado? ¿No? A veces es como un campo de batalla, pero necesitas las armas adecuadas. Me llama la atención lo que dice Débora. ¿Había arma en Israel? La respuesta es no. Y lo voy a decir así de sencillo. El arma que Dios te ha dado para enfrentar las batallas en la crianza es la palabra de Dios. Necesitas ser una mujer de la palabra. Que no solo la conozca, que la use. El enemigo gana mucho, mamita. El enemigo gana mucho si logra que cierres tu Biblia. Y lo puede hacer de muchas formas, Lo puede hacer ofuscándote con las muchas cosas que hacer. Si te llamas Marta, especialmente, ten cuidado. Un saludo a mi mamá que se llama Marta, ¿no? Pero el enemigo también lo puede hacer con podcasts, libros cristianos, predicaciones. Nada malo con ello. Pero si el enemigo hace que cierres tu Biblia y que como un sustituto de tu encuentro diario con la Biblia recurras a esos otros recursos, no tienes espada. No tienes espada si haces eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Necesitas, mamita, abrir tu Biblia todos los días y abrir tu corazón al consejo y a la vida que la palabra de Dios te puede dar. En palabras de Spurgeon, esto lo dijo Spurgeon, no lo dije yo. Spurgeon dice, las Biblias de algunos tienen tanto polvo que se podría escribir condenación con los dedos. Y si tú ves a tu familia y ves la vida de tus hijos y descubres, no que tienen problemas todo el tiempo, sino que tienen fracasos espirituales, que pierden batallas que deberían estar ganando, la razón es que la Biblia de alguien se ha cerrado. Y Dios quiere comenzar contigo, mamá. Sé una mujer de la palabra de Dios. Segunda característica de Débora. Y ya les dije que no estoy enojado, ¿verdad? No estoy enojado, que así hablamos. Versos 9 al 19. Dice así: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio. En esas épocas y en esa cultura, el asna era la bestia que montaban las personas en algún tipo de autoridad. Dice, viajad, hablad, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Esta segunda característica de Débora en los versos 9 al 19 es que era una mujer de influencia. Era una mujer de influencia. Pero ¿te das cuenta? Es una mujer de influencia porque ella misma está bajo la influencia de Dios. Lo sabemos porque ella ama la palabra de Dios. Y te diste cuenta ahí en el verso 9. Tiene un corazón no solo por la Biblia, tiene un corazón por los hombres que Dios ha levantado en la nación para dirigir a la nación. Eso es muy interesante. Esta mujer no está ejerciendo su influencia desde el resentimiento, porque los hombres no son lo que debieran. Dicho sea de paso, ¿quién es lo que debe el día de hoy?
Ni hombres ni mujeres aquí el día de hoy, ninguno de nosotros somos el 100% de lo que debemos. Y el día de hoy la cultura te está invitando a ejercer tu influencia, pues echándole tierra básicamente al otro género, ¿no? Y esto va para hombres y mujeres. Esto no es bíblico. Esta mujer, bajo la influencia de la palabra de Dios, ¿no te encanta eso? Mi corazón es para ustedes, jefes de Israel. Es una mujer de lealtad que ama el plan y el modelo de Dios para gobernar a su pueblo. Y en este caso, pues para gobernar a las familias, ¿verdad? Debes de tener un corazón libre de amargura si quieres influir a otros. Y Débora lo tiene. Débora tiene un corazón libre de amargura. Pero algo más interesante aún, en los versos 12 al 19, observa cómo inspira ella. Desde el verso 12 dice: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Barak es este personaje al que Dios llamó para guiar al ejército de Israel a la batalla. Y Débora se describe primero despertándose a sí misma, muy interesante, ¿no? Y luego despertando a Barak, invitándolo a levantarse también. Verso 13, entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él contra los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos de Maquir descendieron príncipes. Y de Zabulón, los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Básicamente dice, pues pelearon pero perdieron, ¿no? Y me llama la atención esta progresión. Ella está contando la forma en la que inspiró a la nación a la acción, pero ella fue primero. Y eso es algo muy importante. Para ejercer una influencia piadosa debemos inspirar con el ejemplo. Mamita, el cambio en tu casa va a comenzar contigo. Eso es muy importante. Tal vez tu esposo necesita cambiar. Tal vez tus hijos necesitan cambiar. Pero el verdadero cambio va a comenzar cuando tú digas: Señor, cámbiame a mí. Yo necesito ser la primera en despertar, la primera en volver mi corazón a ti en confianza y en fidelidad. Primera de Timoteo capítulo 4 nos presenta el mismo concepto. Es muy interesante porque Primera de Timoteo es una carta escrita a un joven pastor. Y está teniendo dificultades con el rebaño no lo sigue, ¿no? Y entonces Pablo le dice: bueno, ¿quieres ser de mejor influencia para la iglesia? Y le escribe esto, 1 Timoteo 4, verso 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Puedes poner ahí maternidad, femineidad, lo que quieras. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿No te encanta eso? O sea, no convenzas a los demás de que eres digno de ser seguido. Dales ejemplo de que eres digno de ser seguido. Y eso aplica para todos nosotros, ¿verdad? Que tenemos alguna área de influencia. Sé ejemplo. Ahora dice, sé ejemplo de los creyentes. No dice sé ejemplo a los creyentes, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La idea es que, mamita, tus hijos sepan lo que es un cristiano con mucha claridad al verte a ti.
¿Te puedo abrir un poquito mi corazón? No estoy diciendo que esto siempre suceda solo por esta razón. Pero me preocupa la cantidad de jóvenes. Sucede especialmente con jovencitas. Eso es algo interesante. Eso es algo muy interesante. Estoy alarmado por la cantidad de jovencitas que se casan con un hombre para descubrir que la persona no tiene ningún fruto de una vida cristiana en su vida. Me asombra muchísimo. No estoy diciendo que siempre suceda por esa misma razón, pero cuando una persona dice, sé que es cristiano, ¿y cómo sabes que es cristiano? ¿Cuál es el estándar que tú tienes como hijo de familia para medir el cristianismo de otras personas? ¿Cuál es? Tus papás. Jalón de orejas para mí, ¿eh? Dios me está confrontando con eso. No sé si te está cayendo el 20 de lo que acabo de decir y si lo dije bien. A lo mejor no lo dije bien. Pero el estándar para medir un cristiano debe ser tu casa. Y entonces me preocupa, ¿qué está pasando en casa? Que tantas jovencitas dicen, este es cristiano. Nel, hijo. Nel. Me preocupa bastante. Me preocupa mucho. Y entonces, mamita, ¿quieres guiar a tus hijos? ¿Te preocupa la decisión tan importante de con quién se van a casar? Sé un ejemplo de lo que significa ser creyente. Para que cuando vean algo que se parece pero que no es, puedan decir, Nel. Esto no. Y lo sé porque mi madre fue un ejemplo de lo que significa ser creyente. Y por supuesto, papitos. Papitos. Me preocupa el papá que la entrega al vato. Eso está peor. Pero eso es otra historia. Hoy es para las mamitas. Esa es otra historia. ¿Se entiende el punto? Inspira con el ejemplo. Déjame terminar con un último pensamiento sobre cómo fue una mujer de influencia. Fue una mujer de influencia inspirando con el ejemplo. Pero eso está brutal. ¿Te diste cuenta que Débora tiene palabras de alabanza y reconocimiento para los que voluntariamente fueron al campo de batalla, pero tiene palabras de reproche para quienes no fueron? ¿Te diste cuenta? Y no, repito, no lo está haciendo desde la amargura, no está exhibiendo a nadie, está hablando como una madre y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no hiciste lo que debías? ¿Por qué no hiciste lo que Dios nos llamó a hacer? ¿Por qué te quedaste en el puerto? ¿Por qué te quedaste escuchando los balidos de tu ganado? ¿Por qué no actuaste como Dios nos llamó a actuar? Y chicos, especialmente mamitas, debemos desintoxicarnos de esta idea de que el día de hoy la paternidad efectiva es afirmar todo lo que nuestros hijos hacen y dicen. Esa es una grave mentira. No es así. Ni Dios aprueba todo lo que decimos y hacemos. Es más, lo voy a decir así de claro. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia lo enseña. Dios nota a quienes están haciendo lo que deben hacer y los que no. La Biblia nos dice que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, y las recompensas que Dios dará o la falta de recompensas será porque Dios lleva nota de lo que tú y yo hacemos. No cómo nos sentimos, lo que hacemos. Y eso es tan importante, porque no serás de influencia piadosa si te enfocas en hacer sentir bien a tus hijos. Serás de influencia piadosa si te enfocas en inspirar su corazón a actuar como Dios quiere. No sé si tenemos tiempo, pero déjame darte un ejemplo en Génesis capítulo 4. Y este es un ejemplo, híjoles. Génesis capítulo 4. ¿Conoces la historia? Caín y Abel. ¿Conoces a su mamá? La mamá más famosa en toda la historia.
Eva, ¿verdad? Bueno, dice en el verso 3, Génesis 4, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, el menor, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Observa con atención lo que dice el texto. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5, pero no miró con agrado, ¿qué dice ahí, perdón? A Caín y a la ofrenda suya. Y ahí tienes a Débora, mirando a Caín y a Abel en el pueblo. Y Abel le dice, bien, hijo, expusiste tu vida, fuiste valiente, tomaste tu responsabilidad, fuiste al campo de batalla, bien. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Estuvo mal, lo que hiciste estuvo mal. O sea, Débora está representando correctamente a Dios. Débora no es una softie que dice, bueno, pero la intención es lo que cuenta, es que su carácter es distinto, es que él tiene otras cualidades. No, Débora entiende, es que todos debíamos responder de alguna manera y ustedes no lo hicieron. Y me asombra este concepto, ¿no? Tendemos a separar las acciones de la persona. Bueno, Dios reprueba la acción, pero aprueba a la persona. ¿Y qué dice aquí sobre Abel? ¿A qué no miró con agrado? ¿A su ofrenda o a la persona? A la persona primero. No miró con agrado a Caín. Y tampoco miró con agrado su ofrenda. Y como mamá, a veces tienes que mirar con desagrado y tienes que decir, esto no estuvo bien, esto no es así. No puedes pretender ser una influencia piadosa en la vida de tus hijos si no representas correctamente cuando Dios está complacido con lo que están haciendo y cuando no. Fíjate lo que dice, vamos a terminar de leer ahí Génesis 4. Se me olvidó un punto importante. Es un detalle muy interesante y tiene que ver con la influencia. Génesis 4, verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si lo lees en la NTV o en la NBI, vas a descubrir cosas muy interesantes. Hay una mezcla de enojo, furia y tristeza. Chicos, estamos ante la presencia de la primera depresión en la Biblia. La primera depresión en la Biblia. Y puedes consultarlo, puedes investigarlo. El día de hoy somos la generación más deprimida de la historia. ¿Sabías eso? Nuestros jóvenes, si tú eres mamá de muy jovencitos o niños, tienes que saber esto. Su generación es la generación más deprimida de la historia. Y es muy importante que tú y yo entendamos que hay dos tipos de depresión distinta. Una depresión es una depresión clínica, fisiológica. Un psiquiatra te puede diagnosticar eso, no un psicólogo. Un psiquiatra. Un psiquiatra es un doctor, es un médico. Y puede diagnosticarte cuestiones fisiológicas, algo hormonal, alguna proteína, una cuestión, una sustancia en tu cerebro no se está produciendo o se produce de más. Y eso es clínico. No es que la persona quiera vivir así o esté agüitada. Es una cuestión física y gracias a Dios por la medicina. Pero hay otro tipo de depresión y es la depresión más ignorada. Es una depresión que no se va a resolver sentándote en un sillón hablando con un psicólogo. Es una depresión que se va a resolver cuando comiences a hacer lo que tienes que hacer. Y aquí está clarísimo. Mira lo que le dice Jehová. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios no le dice, háblame de tus padres.
Dios no le dice, pues tómate estas pastillas, te vas a sentir mejor. No, el problema no es cómo te sientes, Caín. El problema es que has dejado de hacer lo que tienes que hacer. Haz lo correcto y esa depresión se va a ir. Tu condición anímica incluso va a cambiar cuando haces lo correcto. Mamitas, necesitamos ese tipo de influencia en el hogar, ¿verdad? Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a hacerse responsables de sus acciones, de su salud y llamar las cosas por su nombre. Bueno, regresamos a Jueces capítulo 5. La verdadera influencia, la que es piadosa, mueve el corazón a obedecer a Dios. No se enfoca en cambiar sentimientos, sino en cambiar la orientación del corazón. Verso 20, Jueces 5, verso 20 al verso 27. Este tercer rasgo de Débora es que es una mujer valiente. Y mira lo que dice aquí. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Qué maravilloso. Débora está describiendo cómo Dios utilizó la lluvia prácticamente para inundar el torrente de Cisón, y este valle en donde se llevó a cabo la pelea cambió drásticamente. Verás, el ejército enemigo contaba con 900 carros de hierro y el pueblo de Israel no tenía ni siquiera espadas. O sea, era imposible ganar esa victoria. Imposible. Y Dios intervino, la lluvia transformó ese terreno que era estratégicamente bueno para el enemigo en un lodazal, y sus carros de guerra quedaron completamente inutilizados. Y entonces, pero ella tuvo que estar ahí, el ejército tuvo que presentarse, el ejército no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero Dios lo hizo. Y entonces eleva esta, ¿cómo decirlo? Se está animando a sí misma. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Vamos a leer hasta el verso 27. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. ¿Quién es Jael? Es la mujer que mató al capitán del ejército. Y solo para que lo puedas dimensionar, ¿qué ejemplo te puedo poner? O sea, esta mujer mató a Thanos. Punto. Así de impresionante es que lo que esta mujer hizo. Y vamos a ver cómo lo hizo. Chécate cómo lo hizo. Verso 25. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca. En ese tiempo las mujeres estaban encargadas de montar sus tiendas y sabían manejar la estaca y el mazo. Entonces tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó, y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. En otras palabras, brutality. Yo quisiera ver a Débora. Bueno, mamá, si no sabes de qué estoy hablando, pregúntale a tu esposo. Él probablemente sabrá. ¿No te asombra? ¿No te asombra lo que esta mujer hizo? Ahora, fíjate lo interesante de esta sección. Estamos meditando en que Débora fue una mujer valiente. Ella estuvo dispuesta a ir a un campo de batalla en el que no había forma de ganar. Chicos, era imposible. Pero ¿de dónde encontró ella el valor para ir? De hecho, Barak, que había recibido la orden divina de ir a ese campo de batalla, le dijo a Débora: solo voy si tú vas conmigo. Eso fue raro.
Eso fue raro. Déjame explicarte. Barak estaba tan inseguro de su relación con Dios que él quería tener la seguridad de poder consultar al Señor a través de Débora si se tenían que tomar decisiones o algo por el estilo. Entonces Débora le dice, bueno, voy a ir, pero por esto que hiciste, la gloria no va a ser tuya. La gloria va a ser de una mujer. Cualquier lector hubiera pensado que ella iba a ser la protagonista, pero no, fue otra mujer. El punto aquí es que solo puedes encontrar valor para hacer lo que tienes que hacer si escoges las batallas adecuadas. Si vas al campo de batalla al que Dios te ha llamado. Es así, si escoges pelear las batallas del Señor, el valor va a brotar a chorros de tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor no pierde batallas. Si vas a una batalla en la que el Señor está comprometido, no hay manera de no ganar. Punto. Así que no sé cuán imposible sea para ti algún escenario, ¿no? Tal vez un caso específico con alguno de tus hijos. No lo sé. Solo puedo decirte que el Señor está contigo. Y que siempre que pelees por el alma de tus hijos, que siempre que luches por hacer realmente la voluntad de Dios, sin importar cuán imposible luzca la situación, Dios te puede dar valor. Dios va a estar contigo. Y finalmente yo solo quiero decirte que no abandones. No solo se trata de ir a las batallas que el Señor quiere que pelees. No abandones el campo de batalla que Dios te ha dado. No abandones a tus hijos. No abandones a tu esposo. No abandones tu familia. Y no lo estoy diciendo a la ligera. Yo sé que puede ser muy difícil y puedes decir es imposible, voy a morir. Esa mujer estaba diciendo lo mismo. Sin embargo, tuvo el valor de ir y presentarse en las filas del Señor. Quiero recordarte que aun si tu núcleo familiar es un campo de batalla, quiero recordarte esto, mamá. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No luches contra tu esposo. No luches contra tus hijos rebeldes. Lucha por ellos. Y lucha para la gloria de Dios. El Señor está contigo. No hay manera de que pierdas si te comprometes a pelear las batallas del Señor. Terminemos leyendo los versos 28 al 31. Pequeño último comentario. ¿Te diste cuenta que esta mujer no se exaltó a sí misma? O sea, ella no se está presentando como la superempoderada. No. No exalta su feminidad, no exalta su sabiduría, no exalta, me levanté como madre, ¿no? Lo menciona, pero no atrae la atención a sí misma. No exalta su homeschool, no sé. Está exaltando al Señor. E incluso tiene palabras de reconocimiento para otras mujeres. Muy interesante. Versos 28 al 31 y con esto terminamos. Este es el último punto. ¿Listas? Mamitas. Eso. Verso 28. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Débora? En su canción, Débora se está burlando de la mamá de Sísara. ¿No te encanta ese tipo de mamá? Ay, no, ¿cómo una mujer cristiana va a hablar así? Sí, hay mucha enseñanza en lo que esta mujer está diciendo. Y me llama mucho la atención que al final de esta historia vemos dos mamás en contraste. La mamá de Sísara y la mamá de la nación de Israel. En ese momento, Débora. La mamá de Sísara representa un tipo de maternidad. Un tipo de maternidad
destinada al fracaso y a la vergüenza. Maternidad enfocada en el éxito sin Dios. Éxito sin Dios. Y eso es tan peligroso. Lo peor que te puede pasar si eres una mamá cristiana y estás enfocada en el éxito de tus hijos sin Dios como parte de la ecuación, lo peor que te puede pasar es que te salgas con la tuya. Es lo peor. Es lo peor. Éxito sin Dios es el mayor de los fracasos. Y la imagen de este hijo exitoso, ¿no? O sea, su mamá está pensando, ¿no? Está preocupada, pero se está consolando con la idea de, ya ves cómo es este muchacho. Pues seguro hay muchas chicas por ahí aprobando su éxito sin Dios, causando dolor, causando aflicción, oprimiendo a otras personas. Ten cuidado de no alimentar en tus hijos esta actitud de éxito bajo cualquier costo. Ten mucho cuidado, mamá. El segundo tipo de maternidad es la maternidad de Débora. Una maternidad que busca el reposo de Dios. No el éxito ni el reposo de sus hijos, sino el reposo de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Mira lo que dice el verso 11. Dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó por 40 años. Chicos, la primera vez que la Biblia menciona el reposo es cuando Dios, después de crearlo todo, disfruta de su creación y gobierna su creación sin ningún tipo de desafío ni resistencia. Y el reposo de Dios fue interrumpido por el pecado del hombre. Y desde entonces el hombre no va a encontrar reposo hasta que no se rinda al reino y al gobierno de Dios. En conclusión, buscar el reposo de Dios es rendirse a su gobierno, a nuestra vida. Débora buscaba eso. Buscaba que la nación regresara sometida a la voluntad y al reino de Dios. El corazón de una madre que busca el reposo de Dios va a encontrar reposo cuando vea que la voluntad de Dios se hace en la vida de sus hijos tal como Dios quiere. Así que, mamitas, esas son las 4 características de una madre que se levanta en el modo en el que Dios quiere. Sé una mujer de la palabra. Sé una mujer de influencia, sé una mujer valiente y busca eso. Busca que la voluntad de Dios se haga en tu vida y en la vida de tus hijos. Nos ponemos de pie y terminamos haciendo una oración. Mi Señor, una vez más queremos agradecerte y bendecirte por la vida de cada mujer que está aquí en esta iglesia. Y especialmente te queremos pedir una bendición espiritual sobre nuestras mamás. Que tú derrames de tu espíritu sobre cada una de ellas. Que lo que hoy estudiamos en tu palabra pueda traer inspiración, fuerza, esperanza, sabiduría, y que pueda llevar mucho fruto en sus vidas. Y Señor, que al ser bendecidas ellas, como suele suceder, sus familias sean bendecidas también. Escucha sus oraciones, acuérdate de sus peticiones, Señor, y permíteles experimentar una llenura fresca de tu espíritu. Renueva su apetito de tu palabra, Señor. Dales valor para caminar en la dirección que tú les has llamado a caminar. Abre sus labios, Señor, con alabanza y dirige sus corazones hacia esta esperanza de que tu voluntad se haga en su vida y en la vida de sus hijos también. Señor, las ponemos delante de ti y te rogamos que las bendigas en el nombre de Jesús. Amén.